Este vídeo es una guía completa paso a paso de cómo ganar dinero siendo adolescente. Porque nos venden mucho las 15 formas de ganar dinero siendo adolescente, las 20 formas, las 30 formas. Pero ya te digo que si lo que te voy a enseñar en este vídeo, nada de ello te va a servir. ¿Y qué es lo que te voy a explicar? Pues bien, lo primero te voy a decir cómo realmente se gana dinero. Te voy a explicar los fundamentos para ganar dinero, tanto siendo adolescente como si estás a punto de jubilarte. Lo segundo que te voy a enseñar es qué es lo necesario, lo que necesitas empezar a hacer hoy para ganar dinero. Y tercero, te compartiré las cosas que debes entender si quieres tener éxito con cualquier negocio. Como muy seguramente verás, yo ni soy rico, ni gano 10.000 euros al mes, ni te puedo ayudar a convertirte en multimillonario. Más que nada porque yo mismo no lo soy. Sin embargo, con tan solo 15 años, soy conocedor de lo que una persona debe hacer para pasar de cero a empezar a estar ganando dinero y de ahí ya luego escalar el negocio. Por lo que sin más dilación, comenzamos. Pues bien, lo primero, ¿cómo realmente se gana dinero? Lo que tienes que entender es que no hay ningún método mágico para ello. Y es que la clave es muy sencilla. Existen dos formas. La primera se basa en solucionar problemas. Así de simple. Solo tienes que resolver problemas. Y para que lo entiendas bien te pongo un ejemplo. Imagínate que se me rompe la pantalla del teléfono y tú sabes arreglar las pantallas. Pues bien, si me la arreglas, estarías resolviendo mi problema, que sería que la pantalla del teléfono está rota y yo no sabría arreglarla. Y entonces, por tú arreglar esta pantalla, me vas a cobrar, yo te voy a pagar y estaríamos teniendo una situación en la que tú me arreglas a mí mi problema y a cambio yo te estoy dando algo, en este caso dinero. Otro ejemplo con una historia que me pasó a mí. Yo hace un tiempo cambié de ordenador porque el otro se me rompió y cuando quise poner un vídeo de YouTube con el nuevo ordenador me di cuenta de que no tenía sonido porque mi antiguo ordenador tenía altavoces de lo viejo que era. Sin embargo, este no tenía altavoces incorporados en la torre. Así que aquí claramente mi problema es que yo no tengo sonido en el ordenador, por lo que necesito unos altavoces. Bien, entonces lo que hice yo fue comprar unos altavoces en Amazon, baratos y de calidad, y al día siguiente ya me llegaron. Entonces Amazon se llevó 18 euros, pero no porque yo le quisiera comprar a Amazon, sino porque Amazon era quien me solucionaba ese problema de la mejor forma posible. Y esto es otra cosa muy importante que se puede enlazar a esto. Tus soluciones son tu producto. Y tu producto debe ser el mejor. Es decir, para que ese producto se venda no tienes que hacer movidas raras de marketing, de un funnel de ventas con esta estrategia. Te debes de centrar en que tu producto sea el mejor de todos. Que la solución que ofreces sea la mejor. Que tu solución sea la que resuelva los problemas de la mejor manera y la que más ayude a las personas. Y luego ya sí hacerlo conocer a las personas, pero lo principal es eso, que tu producto sea el mejor. Si tu producto es una mierda, si tu solución no es nada buena, por mucho que te publicites, nadie te va a comprar. Y si te compran, no van a recomendar tu producto y no te van a volver a comprar nunca más. Entonces no te va a servir de nada, vas a tener clientes que van a hacer que pierdas clientes y ellos nunca más van a volver, por lo que vas a acabar fracasando. Así que quédate con esto que te voy a decir. Haz que tu producto se venda solo, que de lo bueno que sea la gente te lo quiera comprar. Por ejemplo, cerca de donde yo vivo, a un pueblo a un par de kilómetros, hay una panadería que tiene un pan estupendo, tiene el mejor pan que he probado en toda mi vida. Su pan está buenísimo, sin embargo su marketing es una basura, porque tú pasas por delante de la panadería y ni te enteras que es una panadería, no sabes que existe. Es una casa algo antigua de estas de norte de España, al lado de una carretera que está al lado de una gasolinera y su único marketing sería como mucho el nombre de la panadería pintado en una pared blanca. Eso es todo. Pero siempre que voy a esa panadería está llena, tiene mucha gente y es que no tiene ni un aparcamiento y la gente va en coche, pero siempre que voy hay gente, porque su producto es tan bueno, su pan está tan rico que la gente hasta recorre kilómetros en coche o incluso caminando para comprar su pan. Es decir, su pan es tan bueno que se vende solo sin importar el precio. Ni tienen redes sociales, ni tienen publicidad, ni absolutamente nada. Entonces, para conseguir estas dos cosas, solucionar problemas y que tus soluciones sean las mejores, debes especializarte en una habilidad. Es decir, debes aprender una habilidad y hacerte muy bueno en ella. Por ejemplo, en mi caso, algo que estoy poniendo en práctica es intentar hacer muy buenos vídeos de YouTube. Eso es una habilidad. Otro ejemplo, si te gusta la venta online, puedes hacerte experto en la serie de habilidades que requiere el e-commerce, por ejemplo, en dropshipping, y de ahí crear una marca, escalarla y ya ganar dinero con ello. Aunque también debes tener en cuenta que las habilidades no se estaquean ni se suman, sino que se multiplican y se complementan entre sí dependiendo de para qué las necesites. Por ejemplo, en mi caso, para YouTube, aprender edición de vídeos me suma 1, pero si también aprendo a hacer buenas miniaturas, no suma 1 más que hace 2,
sino que a lo mejor suma 3. Y si aprendo comunicación, suma 5. Entonces, con 3 habilidades que podrían haber sumado 3, en realidad suman 9. Por lo que debes escoger muy bien en las habilidades en las que te especializas. Porque si yo ahora aprendo a crear embudos de ventas para agencias online, la verdad es que no me va a servir de nada, no me va a sumar para hacer vídeos de YouTube e incluso me resta. Porque el tiempo, la energía y el dinero que estoy invirtiendo en aprender esa habilidad la podría haber invertido en YouTube, que es mi modelo de negocio principal, y de ello pues haber conseguido muchos más resultados. Ahora, una última cosa que debes aprender antes de pasar a la siguiente forma, el siguiente método para ganar dinero, sería que existen 3 tipos de productos, 3 tipos de soluciones, y puedes escoger entre ellas. Y estos 3 tipos son los productos, los servicios y la información. Un producto podría ser, por ejemplo, este teléfono, o también los altavoces de Amazon que compré. Un servicio podría ser a lo mejor edición de vídeos para youtubers, e información sería mismamente este vídeo. Yo te estoy dando una información con la que voy a ganar dinero gracias a los anuncios que vas a ver en este vídeo. Así que en conclusión, para ganar dinero debes de aprender una habilidad que resuelva un problema y que tu solución hacia ese problema sea la mejor posible. Ahora, el segundo funcionamiento para ganar dinero sería hacer que otras personas generen mucho más dinero. Y eso es una alternativa parecida a la que te acabo de contar. Por ejemplo, los futbolistas, siendo sincero, no proporcionan mucho valor. Sin embargo, ganan millones. Y esto es porque también genera millones a equipos de fútbol con contratos, partidos, ganando torneos, ligas y todo eso. También ganan por videojuegos, por ejemplo, pero sobre todo, ganan por la publicidad, los patrocinios, el merchandising. Por ejemplo, si yo soy futbolista y a mí me patrocina Nike, yo por patrocinar a Nike voy a estar haciendo que Nike genere a lo mejor, yo que sé, 1.000 millones de euros, y por ello ellos me van a pagar 100 millones. Y lo mismo sería pues con el resto de marcas, de ficho ahora, yo que sé, por Mbappé, por el Madrid, cosas así. Es por eso que ganan tanto, porque generan miles de millones y ellos por consecuencia se llevan una parte de ello, que sería cientos de millones. Esto mismo es lo que hacen la mayoría de las agencias de marketing. Ayudan a crecer y generar 100.000 euros al mes a, por ejemplo, un e-commerce, y por ello se llevan un 25%, que serían 25.000 euros. Ahora que ya has entendido las 2 ramas para ganar dinero, pasamos al siguiente apartado, que es lo que debes hacer hoy para empezar a ganar dinero siendo adolescente. Bien, y esto te lo voy a dividir en 4 acciones que debes empezar a hacer hoy para generar dinero. Lo primero es que busques qué es lo que vas a hacer, cuál es el problema que vas a resolver. Para ello te recomiendo que escribas en una hoja qué cosas sabes hacer, qué cosas te gustan hacer y qué cosas dan más dinero. Una vez lo tengas, te van a quedar ciertas cosas que están en equilibrio. Por ejemplo, si a mí se me da bien programar, me gusta programar y programando me van a pagar mucho, eso es algo que está en equilibrio. Por el contrario, si por lo que sea se me dan bien las matemáticas, pero no me gustan, ya no me hace falta ni siquiera mirar cuánto me van a pagar por ello, porque si no te gusta, no lo vas a mantener en un largo plazo, no vas a esforzarte por ello y al primer problema que te vaya a salir, te vas a rendir. Para todo esto te recomiendo no escoger las cosas que más dinero te van a dar, sino las que te van a hacer más feliz y vas a poder hacer más a largo plazo. En resumen, mira qué problemas puedes solucionar, teniendo en cuenta que te guste, que sepas resolverlo y que puedas ganar dinero con ello. Lo segundo es que aprendas. Y con aprender me refiero a, por ejemplo, leer libros. Que te pongas a leer libros sobre algo que te interese o que necesites hacer para tu negocio. Yo, por ejemplo, leo libros que están relacionados o centrados en la naturaleza y psicología humana o en las relaciones sociales, porque eso es algo que me interesa y que lo necesito para YouTube, ya que al fin y al cabo estoy interactuando con personas. En el caso de que hagas, yo que sé, compra-venta, compras este iPhone, que no es un iPhone, compras este iPhone y lo revendes. Para ello te recomendaría aprender sobre ventas, y libros sobre ventas tienes muchísimos. Por ejemplo, Rompe la barrera del no, de Christopher Voss. Aquí también puedes aprender de personas y de vídeos de YouTube, ya que hay cada joyita por ahí de la que puedes aprender muchísimo. Lo tercero es que intentes hacer contactos que estén por encima tuyo, ya que ellos te pueden guiar. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Younis, con el que hablo muchas veces y sobre muchas cosas, y él me ayuda a mí a la vez que yo le ayudo a él, a pesar de que él tenga más resultados económicos que yo, aunque no solo hablamos del ámbito empresarial. Y esto es algo que debes entender, no solo desarrollarte económicamente, empresarialmente, sino también personalmente. Yo, desde mi primer vídeo hasta este último, hasta ahora mismo, mi forma de pensar ha cambiado
cambiado por completo. Soy casi una persona completamente diferente en ese sentido. Para hacer contactos de este estilo, de alto valor, puedes hacer lo que nos dijo Diego Garcan, que te dejó la entrevista en la que dijo todo esto aquí arriba, que consistía en meterte en grupos de Telegram o grupos de cualquier cosa sobre algunos intereses que tengas, por ejemplo, golf, coches, fútbol, etcétera, o también del negocio en el que estés haciendo. Por ejemplo, si estás haciendo e-commerce, pues meterte en un grupo de Telegram sobre e-commerce y en esos grupos empezar a conocer a gente. En mi caso, esto es algo que yo hice. Yo a Younis lo conocí porque pregunté sobre un editor de vídeo hace más de un año y medio, cosas así, en un grupo de pago del podcast de Tengo un Plan, el cual ya está cerrado de hace muchísimo tiempo. Y de ahí pues nos conocimos y hablamos más. Y por último, 4, relacionado con lo que dije antes de mi cambio a nivel personal, madurez y pensamientos, etcétera. Vamos a la última cosa que debes hacer, y esto es journal. Ya sé que esto no tiene nada que ver con ganar dinero, sin embargo es algo que a mí me ha servido muchísimo para lo que dije, desarrollarte a nivel personal. Pero la verdad es que sí te va a servir mucho, porque vas a poder ordenar tus pensamientos, ideas y en general toda tu vida. El journal consiste en escribir tus pensamientos, tus objetivos, qué tal te fue el día y todo, y también utilizar los llamados prompts, que serían, por ejemplo, si tuvieras dinero, energía y tiempo ilimitado, ¿qué harías? Yo en mi caso lo que haría sería viajar por todo el mundo, hacer vídeos de YouTube de alta producción y de alto valor, ya que tendría dinero infinito, energía infinita y pues tiempo infinito, con lo cual puedo montarme una película de Netflix. Puedes escribir, por ejemplo, por qué quieres emprender, ya que esto que te voy a decir es muy, pero que muy importante. No persigas el dinero porque no te da la felicidad, no te va a motivar. Obviamente vas a ser mucho más feliz si no tienes ninguna preocupación económica, pero igualmente la felicidad que te da el dinero es momentánea. Sin embargo, la felicidad que te puede dar tu familia, tu pareja, o en el caso de que no tengas, como yo, encontrarla, superarte a ti mismo cada día en todos los aspectos de tu vida, disfrutar de la naturaleza y pues en general de toda la vida, es mucho más grande. Toda esa felicidad que te va a dar estas cosas, vivir la vida, es mucho más grande que la que te puede dar comprarte un Lamborghini. Así que muévete por tus objetivos, no por el dinero. Por ejemplo, yo digo mis objetivos en el vídeo que tienes por arriba, no sé dónde está, minuto 14, un vídeo en el que enseño un día mi vida por si te interesa, aunque lo primero es que termines de ver este vídeo. Una vez dicho esto, ya hemos terminado con este apartado. Para resumirlo, lo que tienes que empezar a hacer hoy es qué problemas vas a resolver. Tienes que empezar a aprender en base a solucionar esos problemas para hacerlo lo mejor posible. Tienes que empezar a relacionarte con personas que estén por encima tuya y por último tienes que empezar a ordenar tus ideas mediante el journal. Así que si has llegado hasta esta parte del vídeo, te quiero dar la enhorabuena, porque eso significa que realmente estás comprometido. Por ello, lo que te voy a enseñar ahora mismo en esta última parte del vídeo, te juro que va a ser de alto valor para ti, te va a servir muchísimo. Lo que me queda decirte es qué cosas debes entender para tener éxito en cualquier negocio. Y te lo digo rápidamente para no quitarte mucho más tiempo y que así ya te puedas poner en marcha con todo lo que has aprendido en este vídeo. Lo primero que debes entender es que no va a ser fácil, va a ser muy duro, largo, sacrificado, doloroso. Vas a querer tirar la toalla muchas veces. Vas a tener que estar trabajando durante muchísimas horas. Así que no te dejes engañar por estos emprendedores de Bali, de Miami, que te van a prometer ganar dinero fácil y rápido. Siendo sincero, te va a costar mucho. Lo segundo que debes entender es que debes centrarte en el largo plazo. Esto quiere decir que no te rindas. Al final, el éxito es cuestión de tiempo. Como te he dicho antes, va a ser muy duro y vas a querer abandonar muchas veces. Sin embargo, esto que te muestro aquí es el gráfico del éxito y del largo plazo. Como ves, empiezas con muchas ganas. Luego, a medida que va pasando el tiempo, va a decaer, ya que te vas a dar cuenta de los problemas que tiene tu negocio y tus ganas de emprender van a bajar. Luego vas a llegar a un momento en el que vas a querer abandonar y ahí es donde vas a hacer la diferencia, porque ahí es donde mucha gente, casi todo el mundo abandona. Sin embargo, los que se quedan ahí son los que van a tener éxito. Y es que a partir de ahí, si sigues trabajando durante ese tiempo, vas a ver que el largo plazo va a empezar a dar resultados, tu negocio va a empezar a dar sus primeros frutos, ello te va a motivar y con esa motivación vas a pasar al paso número 5 en el que ya estarás consiguiendo el éxito. En cuanto a éxito, lo que sea éxito para ti, porque el éxito es algo muy variable, al final debes tener en cuenta que la gran mayoría de los emprendedores exitosos han estado trabajando durante años e incluso décadas, sin rendirse. Han fallado, pero no se han rendido, que al final eso es lo que cuenta. Lo tercero es que vas a tener que sacrificar muchas cosas. Y no te digo que dejes tu vida social, tu físico, tus estudios con tal de trabajar. No, eso no es ser trabajador ni te asegura el éxito. Eso es ser tonto. Lo que tienes que entender es que va a haber momentos en los que a lo mejor quieras salir de fiesta con tus amigos por ahí, pero a la vez tengas que trabajar. Y no me refiero a que no salgas de fiesta, pero que si a lo mejor estás
saliendo de fiesta 4 veces a la semana, empieces a salir una vez a la semana y ese tiempo que estabas de fiesta, en los otros 3 días se lo dediques a trabajar en ti mismo, en tu negocio, en tu persona. Todo esto lo vas a entender mejor una vez empieces a hacer journaling y veas qué es lo que realmente quieres hacer y lograr y lo que necesitas hacer para conseguirlo. La cuarta cosa que debes entender es que debes empezar en el desarrollo personal. Al final, el emprendimiento y el desarrollo personal van muy ligados entre sí. Como dijo T. Harv Eker, autor de Los secretos de la mente millonaria, tu nivel de ingresos llega hasta donde tú llegues. Es decir, si eres una persona nivel 1, tus ingresos van a ser de una persona nivel 1. Sin embargo, si eres una persona nivel 7, tus ingresos van a ser de una persona nivel 7. También te digo que si te centras en mejorar todos esos aspectos de tu vida, económicos, físicos, sociales, amorosos, etc., vas a ser mucho más feliz. En el momento en el que te entiendas mejor a ti que a nada más en el mundo, ahí es cuando vas a ser realmente feliz y vas a poder tener un propósito claro, fijado, con unos objetivos a cumplir y un claro camino paso a paso para lograrlos, lo cual al final te va a hacer más feliz. Yo en mi caso, la única persona que sigo en YouTube para todo esto es a Giros Alekai, Giros Alekai, el nuevo canal de Alekai en el que enseña un nuevo desarrollo personal, en desarrollo colectivo, y ya que dejó su antiguo canal con 280.000 suscriptores. Y esto no es ninguna promoción ni nada, simplemente te estoy diciendo lo que yo utilizo, lo que yo veo y lo que a mí me sirve. Y por último, y quinto, lo que debes entender es que debes de tener un espíritu crítico y no dejarte sesgar por todo y todos. Eres adolescente, muy seguramente no has madurado lo suficiente. Y esto fue algo que me pasó a mí, y te pasará lo que también me pasó a mí. Te pondrás a aprender y te toparás con los vendehumos del dinero rápido que te dicen que el éxito es coches, casas, relojes de lujo, mujeres y todas esas cosas. Te dirán que si una persona no tiene dinero no vale nada y que le debes de discriminar. También te dirán que debes de dejar toda tu vida trabajando en tu propio negocio, entre muchas otras cosas ya que te dirán. Y al final todo esto tiene un único objetivo, que es venderte su curso. Así que si me dejas recomendarte, no hagas caso de nada de estas cosas. La vida es mucho más que eso, así que disfrútala, tío. Aprende de quien verdaderamente puedes aprender, y para ello necesitas evitar discursos y comportamientos de ese estilo. Te repito, esto es algo que a mí me pasó y me gustaría que alguien me hubiera avisado. Así que si ves comportamientos de este estilo en otras personas, no te juntes con ellos, porque al final van a querer aprovecharse de ti. Sé que muy poca gente habrá llegado hasta esta parte del vídeo, así que si es así, comenta "soy la cabra", I'm the goat. Recuerda, toma acción, hoy sé mejor que ayer, mañana sé mejor que hoy, dale like, suscríbete, recuerda aplicar todo lo que te acabo de enseñar en este vídeo hoy mismo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.